Muy buenas noches. Queremos expresar a todos una cordial bienvenida, a la vez que le agradecemos el que hayan sacado de su tiempo para estar con nosotros y así disfrutar de una conferencia especial que tendremos esta noche. Esta noche contamos con la distinguida presencia del doctor Luis Joyanes Aguilar, quien es un especialista que nos visita desde España y que nos va a estar hablando esta noche con relación a la computación en la nube y cómo realmente podemos tener una estrategia apropiada en lo que es la implementación de las nubes en las instituciones y en la empresa. Pero para hacer la presentación formal del doctor Joyanes, vamos a pedir que la doctora Ligiamada Melo, quien es ministra de Educación Superior y directora del Centro de Estudios de Educación de Funglode, sea quien haga la presentación formal de nuestro invitado. Doctora. Bien, en el Centro de Educación de Funglode, interesado como siempre en presentar temas de discusión de actualidad que nos ayuden precisamente a pensar en expectativas futuras y que esta juventud camine hacia este mundo que va rápidamente ascendiendo. Tenemos hoy la charla de una persona que apreciamos muchísimo, Luis Joyanes Aguilar, que le va a tratar sobre computación en las nubes, las estrategias y su influencia en la educación. El doctor Joyanes, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, porque fue funcionario por mucho tiempo en la Complutense, en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde fueron varios becarios nuestros, recibieron allí buena formación y sobre todo la asesoría de él, que los atendía de una manera profesional y humana como si fuera un papá de los muchachos nuestros. Así que aquí hay muchos de los que están que quieren mucho al señor Joyanes. El Joyanes es doctor en Ingeniería Informática y doctor en Sociología, licenciado en Ciencias Físicas con grado en Electrónica y licenciado en Enseñanza Superior, doctor honoris causa por la Universidad Privada Antenor Ortega de Trujillo, Perú, y doctor honoris causa de la Universidad San Martín de Porres de Lima. Es catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos y director del Grupo de Investigación e Ingeniería de Software y Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid. Del 2002 a 2008 fue decano de la Facultad de Informática y director del Departamento de Posgrado, para doctorado y máster en Ingeniería Informática. Es profesor invitado de diferentes universidades españolas, latinoamericanas y del Caribe. Es conferenciante habitual en congresos, seminarios, jornadas y talleres en Europa, Latinoamérica y el Caribe. Ha escrito más de 40 libros y vamos a tener hoy precisamente la oportunidad de conocer su último libro, que es Computación en la Nube. Ha escrito más de 40 libros y 100 artículos relativos a tecnología de la información. Sus líneas actuales de investigación versan sobre innovaciones tecnológicas, sociedad de la información y el conocimiento, Web 2.0, gestión del conocimiento e inteligencia de negocios, social media, negocios digitales y computing, cloud computing, además de su trabajo tradicional en lenguajes de programación e ingeniería de software. Además, la participación que ha tenido con nosotros fundamentalmente, no solamente porque como decano asesoraba a los estudiantes, como le dije, en una forma muy especial, sino también porque se ha dedicado como investigador, asesora en la tesis y ya tenemos egresados a nivel de máster, pero ya varios cursando el doctorado, y de esos doctorados, en la mayor parte, él es el asesor. Quiere decir que él prácticamente tiene una vinculación muy directa con la República Dominicana. Lo conocí a través de José Armando, que está aquí, Tavares, del ITLA, y siempre tengo el grato recuerdo que dentro del programa de becas que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el primer acuerdo que firmó el Ministerio para enviar estudiantes fuera del país, precisamente, bueno, el segundo, porque el primero fue Utah en Estados Unidos, y la segunda universidad con la que hicimos acuerdo fue precisamente en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir que en nuestro programa de becas ha jugado un papel muy importante esa universidad, y los egresados ya están aquí en el país, muchos desempeñando funciones de alto nivel y dándole una importancia, o sea, multiplicando lo que aprendieron allí, formando nuevos jóvenes a través de diferentes universidades. Aquí tenemos varios que ya están trabajando en universidades. Tenemos a Darwin, tenemos a Uribe y varios que
no recuerdo su nombre, pero que lo conozco todo de cara. Muchas gracias y espero que la charla de él nos va a nosotros a poner, además de conocer mucho de tecnología, ponernos un poco a soñar en las nubes. ¿Qué usted cree? Bueno, la verdad que para mí es un alto honor. He tenido el placer de saludar al señor presidente en España y aquí. Y bueno, pues creo que este alto honor que me concede, pues ya me ha pagado el viaje y todas las veces que tenga que venir a República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí. Bien, pues voy a tratar de la nueva arquitectura de computación que hoy día se está viendo en mi querido país, se está viendo en el Caribe, se está viendo en todos los lugares del mundo. Y es consecuencia de la evolución de la computación. La evolución de la computación, que empezó la computación centralizada en los grandes mainframes, siguió con la arquitectura cliente-servidor, que es la que realmente todos conocemos, y hoy día estamos en la computación en la nube, que es el nombre que se ha dado. Esas eras de la computación están, digamos, coadyuvando a las economías de las grandes empresas. Yo he llegado a escuchar en España que una de las formas de ayudar a la crisis económica con estudios científicos es precisamente apoyándose en teoría de la computación. Pero esencialmente, como decía anteriormente, si ya tenemos 2.400 millones de usuarios de Internet, de los cuales 250 millones son de Latinoamérica y Caribe, significa que estamos en una nueva era, y esa nueva era se va a apoyar esencialmente en la externalización de los servicios. Esa es la computación a nube. En esencia, el nuevo paradigma que se está predicando en las grandes empresas y las administraciones públicas están predicando es que la computación es análoga a los servicios tradicionales de la luz, el agua y el teléfono. Es decir, pagar por uso. O sea, yo alquilo unos servidores, yo alquilo una base de datos, yo alquilo una red, por un día, por una semana, por un mes, y el resto no pago nada absolutamente, nada más que los servicios que se me están dando. Por ejemplo, hay una empresa que me pidió, de un antiguo alumno, que me pidió un poco de asesoramiento antes de venir aquí, que trabajaba en temas Big Data, en servidores, etcétera, y me decía: Luis, nosotros lo que hacemos es que contratamos por días, y entonces una empresa necesita una arquitectura, necesita unas redes, y nosotros le contratamos, hacemos nuestro contrato por días, y si hace falta incluso hasta por hora. Es decir, el pago de la luz, el agua y el teléfono. Esa es la gran revolución que está ofreciendo Cloud Computing. Los grandes movimientos en que se apoya Cloud Computing, porque esto no ha venido solo, pues es el movimiento que se llama Solomo, lo social, la geolocalización, la posición geográfica y la movilidad. Y, por supuesto, unas nuevas tendencias que están saliendo, que son la gamificación, que es una cosa que los que hayan estudiado matemáticas, investigación operativa, etcétera, lo conocen, es aplicar la teoría de los juegos a las empresas. Bueno, gracias a que los jóvenes emprendedores diseñan magníficos videojuegos, está produciéndose que las empresas están cogiendo la rentabilidad de los juegos, de los videojuegos. En una palabra que se llama gamificación o ludificación, todavía la RAE no se ha puesto de acuerdo. Luego se está creando una nueva tendencia. Esa nueva tendencia es llevar su propio dispositivo a la universidad, a las empresas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rentable posiblemente para el empleado llevar su tableta o llevar su teléfono inteligente que llevar un viejo ordenador. Por supuesto, la televisión inteligente y los grandes datos. Esas 5 grandes tendencias se han volcado esencialmente en otra más, que es el Internet de las cosas, que luego comentaré, es cómo los objetos se comunican entre sí. Pero fíjense, la situación que ahora mismo vivimos es que es más sencillo tener un computador, el antiguo tonto que utilizamos los informáticos, o lo que llamamos ahora tontos inteligentes. Es decir, tienen muy poca capacidad de memoria, la justa para conectarse a Internet, y todo reside en los grandes servidores, reside en la nube. Es decir, el escritorio virtual. Yo ya, en vez de comprar una empresa, en vez de comprar nuevos procesadores muy caros, lo que hago es mantengo mi monitor, mantengo mi teclado, me voy a un software de virtualización y tengo escritorio virtual. ¿Para qué? Pues para que si yo ese escritorio virtual lo tengo en el centro de datos del ministerio, en el centro de datos de la universidad, cuando me muevo a lo largo y ancho del mundo, significa que puedo conectarme con un teléfono, con un PC, con un escritorio. Y entonces el escritorio virtual es uno de los mejores inventos que se está produciendo, que no es nuevo, yo ya hace tiempo lo hice. Y, por supuesto, los supercomputadores portátiles. Hoy todos saben que muchos teléfonos que se están produciendo, el Galaxy S4 que se presenta en unos días, tiene 4, incluso hasta 8 procesadores. Las tecnologías nuevas que están en torno a los teléfonos móviles están permitiendo la factura del pago mediante teléfono. Los teléfonos se han convertido en medios de pago.
En Europa cada vez está más y aquí en España, en Dominicana, está sucediendo exactamente igual. Es decir, ya es factible que si yo tengo en esa fuente, tengo un chip NFC y otro lo tengo en el teléfono y tengo mis datos de mi teléfono, de mi tarjeta de crédito, lo tengo en el teléfono, significa que puedo mandar todos los datos y evidentemente la compra se hace a través del teléfono móvil. Pero además de eso hay muchas más aplicaciones. Esto no es futuro, esto es realidad. El libro mío de Big Data, que estoy terminando, espero que pronto esté en la calle, termino un poco con la frase de Groucho Marx diciendo que el futuro no es ya lo que era. Bueno, pero no es lo que era, pero sin embargo sigue siendo lo que era, porque es tal la cantidad de sistemas que se están produciendo que no es futuro, es pura realidad. Los códigos QR, que estamos todos habituados a verlos, y por supuesto el Internet de las cosas, es decir, la cantidad de sensores que hay distribuidos a lo largo de la isla que se comunican entre sí, pasándose información de tráfico, pasándose información de temperaturas, pasándose información de presiones, pasándose información de humedades, etc. Eso ha creado que, por ejemplo, en 2011 había 1.500 millones de dispositivos alrededor del mundo, pero Cisco, la número 1 en telecomunicaciones, prevé que para el 2015 va a haber de 15 a 20.000 millones de objetos que se están comunicando entre sí. Y que gracias a la IPv6, al Internet, la nueva generación de Internet, todos van a poder tener su dirección de Internet. Y, por tanto, todos los objetos se van a comunicar entre sí. Ese es el Internet de las cosas que de antes se comentaba. Naturalmente, pues los temas Bluetooth que conocemos, los sistemas RFID, las etiquetas que existen en los productos hoy día, que en los grandes almacenes, pues nos conducen ¿a qué? Nos conduce a ese cloud computing. La cloud computing, repito, es el modelo de la nube, es un modelo de servicios, repito, como la luz, el agua, el teléfono y el gas. Yo contrato por un mes, por 2 meses, por un mes. Y si yo no estoy contento con mi compañía eléctrica, me voy a otra compañía. Pues eso mismo sucede aquí. Si mi proveedor de la nube no me proporciona los servicios que yo quiero, pues me voy a otra compañía. Todas las grandes empresas, de las clásicas de informática, las clásicas de telecomunicaciones o las propias de Internet, se han ido introduciendo. ¿Y por qué? Porque son los que poseen los grandes centros de datos. Y al poseer los grandes centros de datos, pues naturalmente tienen facilidad para ofrecer esa nube. Pero claro, cuando yo escucho música en Spotify, o cuando me bajo un correo de Gmail, o cuando subo fotografías a Flickr, o etcétera, etcétera, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajándome datos de la nube. Esa es la situación en la que nos encontramos. La nube, un ejemplito sencillo es muchas computadoras unidas a muchas aplicaciones, y yo estoy conectado esencialmente. La nube está trayendo también una situación que Steve Jobs, que en paz descanse, uno de los genios a los que yo más quería, el creador de Apple, pues empezó a anunciar la muerte del PC, o la era post-PC, y eso es la verdad. ¿Va a desaparecer el PC? No, en absoluto, todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero sí que hay nuevos dispositivos, como las tabletas inteligentes, los teléfonos inteligentes, evidentemente, que antes no existían. Entonces, esa es la idea del concepto de nube. Este es un extracto de un artículo que yo publiqué a final de 2008, lo escribí en 2008, y se publicó en la prestigiosa revista ICADE de la Universidad Pontificia Comillas. Y eso es lo que yo en ese momento pensaba, como digo, pues hace más de 8 largos años. Los datos y las aplicaciones se reparten en nubes de máquinas, cientos de miles de servidores de computadores pertenecientes a los gigantes de Internet y poco a poco cientos de grandes empresas, universidades, administraciones que desean tener sus propios centros de datos a disposición de sus empleados. Eso es lo que en ese momento yo pensaba y escribía, y ahora han pasado esos 4 años largos. La historia de la nube es una historia, digamos, que ha ido paralela a la evolución de la economía, porque esencialmente esa historia de la nube pues, nació a medida que iban saliendo los grandes fabricantes, pero nos encontramos que 2006 fue el año del despegue. La revista Wired, que a los estudiantes se la recomiendo encarecidamente, es la revista del futuro, la revista que adivina qué va a suceder dentro de 10 años, pues se sacó el nombre de la nube y le llamó las fábricas o las granjas de servidores. Es decir, para tratar de decir que había muchos servidores desplegados en el mundo, estaban en la Tierra, pero era como si estuvieran en la nube y fueran fluyendo datos hacia abajo. Esa fue la fecha, digamos, de partida. Ese mismo año, Google e IBM hicieron un acuerdo para comenzar a lanzar esos servicios. Pero, en mi opinión, el detonante fue cuando Business Week, una de las grandes fuentes de información de la economía, y Economist, decidieron en el 2008 comenzar a poner informes de cloud. En ese instante, pues fue cuando yo en esa época les seguía, fue cuando me empecé a animar
a leer revistas de economía, que yo como informático, físico, o economista o militar de la reserva, pues no estaba habituado a la economía. Y ahí empecé a darme cuenta de que los informáticos, es un mensaje que mando a los estudiantes, debéis de leer revistas de empresa y de economía. Y hacerme caso, porque si no luego, digamos, os será difícil. Antes de hacer una maestría, tenéis que iros acostumbrando a entender qué es eso, digamos, y ahí donde más, digamos, yo recibo informaciones. Bien, pues estas revistas, que por ejemplo he extractado para esta conferencia, he extractado algunas de las figuras que venían en esos documentos, por ejemplo esta de Business Week, donde veis ya figuraba, Business Week ya ponía como una nube con un ratón, esta otra de Economist, es decir, como veis hay una nube, una serie de computadoras, y esta otra de la nube, que es exactamente igual. Estas son revistas sacadas que las podéis sacar, tenéis la información, ahora me estoy dirigiendo a los estudiantes, tenéis la información que os dejo en la recomendación y podéis sacar perfectamente esa otra. O esta otra que era la guerra, ahora que está la guerra de los drones, que me figuro que algunos lo ha oído, pues esta era la guerra que existía en las nubes en el año 2009 y que Economist ya estaba sacando. Pero para hacer una definición de la nube, mi consejo es que vayáis al NIST, es el Instituto de Estándares de Estados Unidos, que no solamente estandariza de informática, sino estandariza también de otras tecnologías. Bueno, pues fijaros lo que dice. Es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda, en red, a un conjunto compartido de recursos de computación configurables, un poco lejos. Pero dice, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor de servicio. En otras palabras, aparece la palabra servicio. Es decir, yo doy servicio. Esa es esencialmente la idea. Bueno, pues esa definición que hemos comentado, en esencia la podíamos manifestar con ese esquema que también el NIST publica. Yo tengo una nube donde tengo una serie de terminales que se están conectando a esa nube, donde hay una serie de servidores que están en el centro, donde pone off, el proveedor de la nube, y los clientes inician el acceso cuando yo me conecto a cualquier servicio de la nube, por ejemplo a Google o me lo cojo Gmail, llego a esa nube, que son servidores que están distribuidos por el ancho mundo y que antes de entrar la conversación, pues una ingeniera experta en temas de computación me estaba comentando que aquí hay buenos y que estamos en el centro, el NAS del Caribe. Bueno, pues básicamente ahí están todos esos computadores en red, hay unos clientes que acceden a esos. ¿Cuál ventaja tiene la nube? Pues que esos proveedores de nube serán los que sustituyan los servidores y ya no lo tendremos que hacer normalmente dentro de las universidades o dentro de las empresas. Los grandes especialistas estarán ahí. Bueno, pues hay tres figuras que debemos destacar: el consumidor de la nube, el dispositivo cliente y el proveedor de la nube. El consumidor de la nube somos los que estamos aquí. El dispositivo cliente, la cantidad de máquinas con las que nos accedemos, una tableta, un teléfono inteligente, una videoconsola. Y el proveedor de la nube son los fabricantes que nos proporcionan ese software. Pero aquí quiero avanzar también, y perdonad que en este caso me vuelvo otra vez a dirigir a los estudiantes. Tenéis una oportunidad como nunca de crear empresas en la nube. Fijaros, dirás, hombre Luis, ¿qué cosas me cuentas? No, ¿por qué? Pues porque crear centro de datos es muy complejo, pero crear plataformas, desarrollar aplicaciones para telefonía os la enseñan en vuestras universidades. Y por tanto pensar que uno de vuestros mejores trabajos que podéis encontrar es ser distribuidores de servicios en la nube. Bien, ahí hay algunos reflejos de las características fundamentales que simplemente las voy a sintetizar. La escalabilidad, posibilidad de extenderse, es decir, yo tengo 25 máquinas, pero necesito mañana, porque mi empresa me va muy bien, necesito otras 25, ¿cuál es el sistema tradicional? Compro 25 en proveedor. Ahora no las compro, ahora me voy al proveedor de la nube y le digo, quiero 25 servidores más. Tengo un ingeniero que me ayuda y usted me proporciona todos los servicios, los 25 ordenadores. Esa es, evidentemente, una de las grandes ventajas, la posibilidad de escalar. Me va bien el negocio, tengo 1000 cuentas de correo, pero resulta que mañana quiero tener 1500. Si yo soy ingeniero de sistemas, los que me escuchan, saben que hay que comprar la máquina, saben que hay que mantenerla, hay que configurarla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo a los señores de Google, a los señores de Amazon, a Netafa, a quien sea, oiga, mire, necesito ampliar a 500 correos. Y evidentemente me lo puede hacer el proveedor directamente. Esas son ideas. Por supuesto, multiusuario, acceso ilimitado, como antes decíamos. Ahí lo tenéis explicado para que lo podamos saltar. Bien, esta es la figura del NIST y son los tres modelos de infraestructuras fundamentales que lo comentaré: infraestructuras, plataforma y software, y arriba el despliegue de la nube, que también voy a comentar.
Entonces nosotros, esa imagen que tenemos aquí a la derecha, tenemos a la izquierda los servicios y a la derecha cómo desplegamos la nube, que es lo que interesa a una empresa y una organización, saber esas situaciones. Bueno, es otra nueva visión que tenemos ahí de modelo de nube. Es la misma que tenemos aquí. Hay 4 tipos de nubes: las públicas, las privadas, las comunitarias y las híbridas. Y abajo tenemos los modelos de servicio. Voy a sintetizar sobre esta misma idea las explicaciones de cada una de ellas. El modelo de servicio es, cuando yo tengo software como servicio, ¿qué ocurre? Yo alquilo el software, contrato el software con una determinada cuota y me bajo el software de la nube y lo instalo y lo ejecuto. Cuando yo tengo plataforma, y esto va para los ingenieros informáticos, los ingenieros de sistemas, lo que hago es desarrollar. Desarrollo en Windows, desarrollo en Apple, etc. ¿Y la infraestructura qué es? La infraestructura es cuando me ponen los servidores, me ponen las bases de datos, me ponen las redes. Esas son las 3. Y luego, ¿cómo lo despliego? Bueno, pues luego viene que yo puedo desplegarlo públicamente, es decir, comparto mi servicio con otros. Por ejemplo, una encuesta que luego comentaré si andamos en tiempo, es que en España se ha habido una sobre pymes y las pymes prefieren tener la nube privada, es decir, control sobre los datos, mientras que la nube pública no tienes control porque es del proveedor. Y la híbrida es la mitad. Y luego el NIS comenta otra nube, que es la nube comunitaria. ¿Qué es la nube comunitaria? Pues, por ejemplo, la nube que tiene el gobierno federal de Estados Unidos con las fuerzas aéreas. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos, y hasta donde yo sé, la mayoría de sus servicios se los proporciona IBM, la nube de IBM. Esa es la nube comunitaria. O ministerios, o administraciones centrales. De tal manera que el proveedor lo que hace es le proporciona el centro de datos y le proporciona los servicios. Y entonces se llama comunitaria porque está pensada por una organización, repito, por una universidad o está pensada para una administración pública. Ese es el mismo despliegue que he puesto anteriormente, aplicaciones, plataformas, infraestructuras, para no hacerlo. Bueno, aquí simplemente lo que hago es mostrar lo que se acabo de comentar anteriormente para, digamos, un poco sintetizar. Algunas aplicaciones pensando en profesionales. Por ejemplo, me he sorprendido estos días, desde que estoy aquí en Dominicana, que la mayoría de los periódicos hablan mucho de Office 365, hablan de la nube, lo habrán visto ustedes, naturalmente, porque Microsoft no le queda otro remedio que entrar en la nube, y entonces está comercializando el Office 365 en la nube en vez de hacerlo bajo licencias. Ese software como servicio lleva a las plataformas, repito, que es lo que realmente estudian los ingenieros de sistemas, es decir, el público en general se conforma con software como servicio. Y algunas de las aplicaciones las tienen ustedes ahí, sobre todo para los estudiantes y profesionales que lo deseen. Y las infraestructuras, repito, es cuando me proporcionan sistemas operativos, me proporcionan redes o tecnologías de virtualización, pues los diferentes proveedores. Ese es un extracto también parecido, y ahí les dejo pues, información, pues, sobre todo los profesionales y los estudiantes. Y el modelo de despliegue es el que le he dicho. Puede ser una nube pública, puede ser una nube privada o que tenga mitad pública y mitad privada. Esto va a depender, evidentemente, de la empresa, del ministerio o de la administración el que decida. Por ejemplo, los bancos quieren seguir todavía con la nube privada, es decir, quieren que les den los servicios, asegurarse que sus datos están bien guardados. Ahí comentamos las 3 tipos. Este es un ejemplo que para los que están en el sistema de información geográfica, ERRI, como saben, es el gran gurú en temas de sistema de teledetección. Entonces, como ven, a la derecha está la nube privada, la nube interna, tiene control la propia administración, los servidores están en un centro de datos, pero mi empresa, mi gobierno, mi universidad controla esos datos. Hay un cortafuegos que me permite. La nube pública comparten los servicios, por tanto puedo compartirlo con otras empresas, y la nube híbrida mitad y mitad. Ventajas de la pública, su coste, su economía. Ventajas de la privada, que tú controlas los datos a la medida que tú creas oportuno. El siguiente punto interesante dentro de la nube es el almacenamiento en la nube. Es decir, yo necesito crecer y al necesitar crecer me encuentro que necesito más servidores, me encuentro que necesito más almacenamiento y entonces ¿a dónde recurro? Recurro a los almacenamientos en la nube. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes y muchos profesionales que estamos aquí seguramente tendremos una cuenta en Dropbox o tendremos una cuenta en Strato o en Box.com que me dan 5 gigas gratuitos o 7 gigas como me da Microsoft. Si yo quiero más, porque lo necesito más mi empresa, ¿qué hago? Pago la tarifa premium y amplío. Pero tengo la seguridad que quien me está dando el centro de datos es IBM, es Microsoft, es Amazon. Ese es el almacenamiento. Luego hay otro punto vital, importantísimo hoy día con la nube, que son los dispositivos virtuales.
Tal vez el de mayor impacto es el escritorio virtual. El escritorio virtual es un espacio virtual vía web que me permite a mí acceder al usuario remotamente de cualquier lugar. Por ejemplo, yo tengo mi escritorio virtual y yo puedo ver perfectamente todo lo que tengo en mi casa o todo lo que tengo en el despacho de mi universidad o lo que pueda tener en una empresa a la que estoy asesorando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha virtualizado, se ha llevado todo el escritorio a una nube de un distribuidor y entonces tú te puedes conectar a lo largo del mundo pues fácilmente con cualquier dispositivo. Por ejemplo, imaginaos para la universidad. Hoy día en España ya hay muchas universidades que tienen escritorio virtual propio y otros que lo están contratando en la nube. Imaginaos, tenemos 8, 10, 15 laboratorios o un laboratorio nada más, pero allí acuden estudiantes de todas las ramas, desde la medicina hasta la ciencia, la estadística, todo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo virtualizado en ese escritorio y en la habitación solo tengo 30 PCs, 30 teclados y digamos 30 monitores. Si yo tengo eso virtualizado, significa que cada estudiante o cada profesor tendrá su identidad digital, pero cuando entre al laboratorio a las 9 de la mañana, si es de medicina, abrirá su escritorio de medicina. Si es de informática, abrirá su escritorio de informática. Si es de mecánica, abrirá su escritorio de mecánica. El escritorio virtual, sin lugar a dudas, es posiblemente la gran revolución o una de las grandes revoluciones que se está produciendo. Técnicamente se llama en inglés VDI, pero en esencia el escritorio virtual está haciendo, digamos, un cambio, como dirían mis amigos de sociología, un gran cambio social. ¿Por qué? Pues simplemente porque algunas de esas ventajas, luego los comentaré, pues ya las voy adelantando por el tiempo. Ocurre que no tengo que preocuparme de renovar cada 2 o cada 3 años mi PC. ¿Por qué? Porque lo único que renuevo a lo sumo es el teclado o es el monitor y básicamente el software es el que me da o lo que se llama un Synclaia y a lo mejor por 100 euros, digamos por 100 euros, por 200 euros, yo puedo tener mi escritorio virtual mientras que me puede costar 500 o 600 si yo hago la magia. Esta es una de las grandes revoluciones que se ha ido produciendo. Reducen el coste de la inversión, modifican la gestión, permiten reutilizar. El otro día me decía este amigo, este antiguo alumno, que a la Universidad X de España, a 3 o 4 universidades le habían metido escritorios virtuales y lo que me venía a decir era que esas universidades hacían un contrato con ellas y el contrato era que él les montaba los escritorios virtuales, la universidad se preocupaba de su core, sus propios servidores, pero todo lo que era la enseñanza, e inclusive todo lo que era la administración, tenían un precio fijo de 20 o 30 euros al mes. Y entonces ese servicio le daba 300, 500 servicios. Y él era el que mantenía, digamos, todos esos servicios. Esos escritorios virtuales son una de las grandes ideas. Ahí les dejo un poco. Esa conclusión es, desde el punto de vista técnico, lo que se hace es que se está emulando el sistema operativo, se está emulando el procesador y puede ser la conexión a Internet a través de un viejo PC, no tiene por qué ser uno nuevo, o bien lo que se llama en inglés de Synclaia. Por ejemplo, Cisco y otros fabricantes tienen unas pequeñas maquinitas que son como unas pequeñas petacas y a través de esas petacas, que a lo mejor vale 80 o 100 euros, yo me conecto a Internet y lo único que tengo que añadirle que es un monitor y un teclado. Eso ya está en el mercado. Y me figuro que aquí ya habrá universidades que lo están haciendo y en España hay bastantes universidades que o bien con su propio medio o bien con la nube lo están planteando. Bien, ahí les dejo diferentes ejemplos de sistemas operativos. Quería quedarme un poquito en este, que es una aplicación que es gratuita y profesional, que fíjense, lo que hace es meterte 6 escritorios virtuales simultáneamente, de forma que yo en mi pantalla puedo tener 6 pantallitas a su vez al estilo de lo que hacen las televisiones, cuando está en un debate, y cada pantalla puede ser una aplicación o bien de una asignatura o puede ser una aplicación de un sistema operativo. Esos son los escritorios virtuales. Las ventajas y los retos de cloud, que ahora voy a enumerar, pues tienen muchos problemas, pero en primer lugar, para que no haya problemas, debo de tener un acuerdo de nivel de servicio. ¿Y eso qué es? Es el típico contrato que hacemos cuando me dicen que toque una determinada tecla y no la toco, la pulso allí. Cuando estamos, ¿acepta usted las condiciones de uso? Y digo siempre alegremente que sí. Ese es el acuerdo de nivel de servicio, que los abogados, evidentemente, tienen la obligación de asesorar. Hay más problemas, evidentemente, la privacidad de los datos. Es decir, eso es una gran preocupación, como bien sabéis. La seguridad, la interoperabilidad y, naturalmente, las grandes aplicaciones. Pero hay otros más graves. ¿Quién puede ver los datos? ¿Todos en la empresa tenemos derecho a ver los datos? Pues no, el rector podrá ver todos los datos y a lo mejor el profesor último o el último alumno tendrá que, digamos, pues no verlos todos. Habrá que tener una jerarquía. ¿Qué pasa si no se paga la factura mensual?
Si a mí no pago la factura mensual en la luz, me la cortan. Pero ¿qué sucede si me cortan la factura, digamos, de servicio y tengo allí todos los datos de la universidad? Pues el acuerdo de nivel de servicio tiene que contemplar que ante una emergencia usted me tiene que devolver los datos. Bien porque yo no le pueda pagar o bien porque decido irme a otro proveedor. Esos son algunos de los problemas que plantea la nube. ¿Hace copias de seguridad? Naturalmente que sí. Aquí en la isla y la copia está en Estados Unidos o estará en Alaska o está en Europa. ¿Cómo trata la nube ante hábitos normales? Es decir, ¿se puede discriminar por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad? Por supuesto que no. Entonces eso tiene que estar contemplado. ¿Dónde? En el acuerdo de nivel de servicio. Si yo no firmo eso, se corre un gran riesgo. Por ejemplo, en Europa está obligado, los que conocen Europa, digamos, obligatorio que los datos de las empresas deben residir en España o en un país que cumpla la normativa de la Unión Europea. Si una empresa decide con el proveedor X del país Y, que está situado en el continente Z, y ese país no cumple la norma de la Unión Europea, primero, se arriesga a una multa, se arriesga a una penalización. Segundo, si tiene un problema, las autoridades legales no le van a defender. Entonces, evidentemente, ese es un problema y que, naturalmente, es necesario hacer. Los riesgos, naturalmente, son grandes, pero también son los grandes en cualquier servidor que tengamos, los mismos que tiene cualquier servidor. Entonces, ¿cómo afrontar la migración a la nube? Bueno, pues se necesitan unas recomendaciones y, naturalmente, pues ver un poco lo que se cede en un sitio y en otro. En estos 10 minutos que voy a intentar sintetizar, les voy a dar ideas que yo entiendo para hacer eso. Por ejemplo, empresas que han migrado a la nube. El BBVA, saben que es el segundo y a veces el primer banco español. El año pasado cerró un acuerdo con Google para llevar todo su correo a la nube y muchos otros. La Organización Mundial de Turismo, que afecta mucho a este país rico en turismo, firmó también un acuerdo con Microsoft para subir las aplicaciones a la nube. Y muchas unidades españoles han cerrado acuerdos con Google y con otros exclusivamente para esas soluciones. ¿Qué está haciendo Europa? Bueno, Europa en septiembre de 2012 la Comisión Europea, datos reales, declaró esa estrategia y que la propia Unión Europea ya contemplaba que el cloud computing iba a jugar un papel vital en los servicios de TI. Tan es así que, por ejemplo, ahí se ven algunas cantidades. Hasta 2020 la Unión Europea prevé unos ingresos hasta 80.000 millones de euros. Esos son datos de la Unión Europea, no son datos de vuestro amigo Luis. Más ideas, pues las puestos de trabajo que se pueden ganar, 2,5 millones que se pueden ganar. Fuentes que la tenéis abajo, la Unión Europea, no hay... ¿Qué ha hecho? Pues que la Unión Europea, a final en diciembre, creó lo que llamó el Partenariado Europeo de Cloud Computing. Es una agencia de la Unión Europea con una serie de expertos que se dedican a regular esta información de Cloud Computing. Y, por supuesto, pues sigo hablando de ideas y cómo la Unión Europea prevé pues esas cantidades astronómicas de esos 160.000 millones anuales que se prevé para 2020. ¿Qué es lo que, vuelvo a insistir, con la Unión Europea prevé? Bueno, pues que lo que se da cuenta es la cantidad de empleo que pueden traer la cloud y la cantidad de ingresos que pueden traer. ¿España qué ha hecho? Bueno, España, el ONSI es el Observatorio Nacional de Tecnología Social e Información, que pertenece a la red.es, que es quien distribuye Internet en España. Bueno, pues ha hecho ese informe fundamentalmente pensando en las pymes y, bueno, pues ha llegado a descubrir que se puede alcanzar la cifra de 65.000 puestos de trabajo en un año. Naturalmente, eso unido a la ampliación de ese informe, que lo pueden ver naturalmente en información, pues fijaros, esta estadística la hizo y esta información sobre sectores como la industria, la construcción, la venta, reparación de vehículos, comercio mayorista, comercio minorista, hoteles, etcétera, etcétera. Bien, pues esas son las ideas de lo que sucede en España. ¿Qué sucede en Latinoamérica? IDC, que como ustedes saben, una de las grandes consultoras a nivel mundial, junto con Gartner Forrester, en un informe reciente, o sea de este mes, no estamos hablando del pasado, sino de este mes, prevé que se pueden valorar básicamente para este año esos 280 millones de dólares, que va a tener un crecimiento anual del 70% entre 2012 y 2016 y que ese crecimiento que se va produciendo pues va a afectar a diferentes países de determinadas maneras. Por ejemplo, en México se prevé un aumento de 214.000 empleos, pero es que Brasil, México y Argentina pueden generar más de 700.000 nuevos empleos relacionados con el cómputo en la nube.
Naturalmente, la mayoría de los sectores, la mayoría son sectores de comunicación, bancos, la administración pública, etc. Y muy brevemente, porque quiero estar en el tiempo, nada más que unas ideas para poder pasar a las conclusiones de dos elementos vitales hoy día, los Big Data. Los Big Data es la enorme cantidad de datos que están apareciendo debido al Internet de las cosas, debido a las redes sociales, debido a los blogs, debido a los wikis, etcétera, etcétera. ¿Eso está haciendo qué? Pues eso está haciendo que, por ejemplo, pues al mes, fijaros, en 2008 se subían 20 terabytes, es decir, cifras que ya se escapan en Facebook. Pero este despliegue, que lo podrán ver con más calma cuando vean la documentación, pues saca una escala de medidas que ni los informáticos estamos acostumbrados. Petabyte, exabyte, zettabyte, es decir, es una auténtica locura. Se prevé que para 2020 va a haber 35 zettabytes, que ya es una cosa que no se puede ni medir, es imposible. Bueno, pues ese es otro de los grandes informes que hay. Y lo último, por la parte de tecnología, que les quiero transmitir, es el movimiento de los datos abiertos. Esto es muy importante para gobiernos, para administraciones, para universidades, pero sobre todo para gobiernos. Las administraciones públicas generan gran cantidad de información en formatos propios que muchas veces es muy difícil acceso. Es muy difícil acceso. Los ponen en formatos que los usuarios no sabemos leerlo, pero son muchísimas. Son bases de datos, listas, estudios, informes. Bueno, pues todos estos datos se almacenan de tal manera en centros de datos propios de las administraciones y que no podemos entrar, y el ciudadano tiene derecho a saber esa información. Bueno, pues la administración de Estados Unidos, el gobierno anterior, del actual presidente, lanzó esa iniciativa de Open Data. ¿Y qué es esa iniciativa? Es poner a disposición del ciudadano los datos abiertos. Bueno, esos datos en España hay algunos, la mayoría, no todas, hay todavía regiones que no la tienen, han ido iniciándola. Y, por ejemplo, el pionero fue el gobierno del País Vasco, que hizo esa iniciativa y que generaba. La Unión Europea había calculado que si los gobiernos, las administraciones, comenzaban a ofrecer datos abiertos, se podía generar una riqueza por valor de 27.000 millones de euros. Este movimiento es un movimiento que no tiene, digamos, ya fronteras. Por ejemplo, por si ustedes quieren mirarlo, en Estados Unidos y Gran Bretaña es donde pueden ver ese movimiento de los datos. En Europa, en Latinoamérica, sé que algunos países han iniciado, no voy a mencionarlos, pero no tiene fronteras. Los datos abiertos van a producir muchos beneficios a la sociedad, muchos beneficios a las empresas y, por tanto, no queda otro remedio que desde la academia tenemos que potenciar a las administraciones públicas que tienen que hacer los datos, ponerlos a disposición de los ciudadanos y de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas se pueden beneficiar de esos datos del gobierno en vez de dar tiempo. Por ejemplo, en España es muy normal, hay varias empresas que se dedican, ¿sabéis a qué? Simplemente a estudiar los datos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta, para poder recomendar a sus clientes para que hagan contratos con la Unión Europea. Eso es lo que hacen los datos abiertos. Bien, no puedo terminar sin citar dos de las plataformas que han sido apoyadas por la nube, y son las plataformas en torno a las certificaciones masivas, los MOOC. Los MOOC son los cursos masivos en línea. Gracias a tres grandes iniciativas que hay, Udacity de Estados Unidos, Coursera y edX, los estudiantes podemos aprender y normalmente con precios módicos y sin precios, gratuitos casi siempre. Yo, por ejemplo, estoy inscrito en Coursera en cursos de Big Data y en cursos de Open Data, y lo sigo ahí. Entráis, solo tenéis que registraros, si ya queréis un certificado tendréis que hacerlo. Y bueno, pues nada más que ver cómo puede afectar cloud computing a nuestro país. Bueno, he venido a reflejar esta idea que hace el mes pasado Microsoft con la Secretaría de Estado de Turismo de España hicieron un congreso y acuñaron el término del turismo inteligente. El turismo inteligente era creación de destinos turísticos inteligentes en nuestro país. He cogido las frases de España, repito, de hace un par de semanas. La presidenta de Microsoft Iberia, que es María Garaña, una gran estratega, pues en ese congreso citó las 5 tecnologías que considera para hacer turismo inteligente. Primero, cloud computing. Segundo, Big Data. Tercero, las plataformas digitales, los interfaces y las aplicaciones móviles. ¿Y eso en qué se está manifestando prácticamente en España? Repito,
Yo casi a lo mejor ni me hubiese enterado si no hubiese preparado esta conferencia. Pues se está manifestando en que se está poniendo el primer proyecto piloto, que este mes, no sé si esta semana o la que viene, la isla del Hierro, a lo mejor alguno conoce de Canarias, pues va a ser la primera isla del mundo con abierto, con enlace wifi totalmente abierto y totalmente gratuito en toda la isla. Es una isla pequeña, que uno lo conoce, pero ese es en mes de marzo, o sea, es decir, ese es el turismo inteligente. Y ese mismo proyecto, aprobado ya por la Secretaría de Estado de Turismo, prevé que 11 ciudades españolas en este mes, el mes que viene, van a hacer ese turismo inteligente. El Hierro, como ven, la mayoría son islas de Canarias, otras, para los que no conozcan evidentemente España, son digamos, de sitio del interior, como Santiago de Compostela, o como Villajoyosa, o como Jaca. Y lo que se pretende es recurrir a ese turismo inteligente. Entonces, y ya me voy ajustando al tiempo. ¿Cuáles son los que yo entiendo que serán oportunidades para República Dominicana? Bueno, yo creo que la suerte que he visto es que ya se está comercializando aquí en República Dominicana el 4G. Es decir, esto es una sorpresa que yo me he llevado. En octubre, cuando estuve en Panamá, al final me decían que ya estaba en Europa, excepto algunos países del norte y otra que está desplegando. Desgraciadamente, en España, por temas del espectro radioeléctrico, no vamos a tener, como mínimo, hasta 2014 4G. Cuando ustedes, por lo que estoy viendo, lo vi ayer, tuve la suerte de que me invitaron a un magnífico congreso, a un magnífico concierto en el Teatro Nacional, y allí vi que a la vez que te daban el programa, te daban una publicidad de Orange. Y hoy veo todos los días en el periódico que ya se está desplegando. Eso es una gran ventaja que no se la pueden ustedes ni imaginar en qué os compiten, sobre todo los estudiantes. Evidentemente, yo eso es lo que me ha dejado sorprendido, gratamente sorprendido, y eso es una oportunidad de la República Dominicana. El turismo inteligente que antes he comentado. Y luego hay otra que es la creación y construcción de centros de datos en Dominicana. No tengo la suerte de conocer todo como me gustaría de Dominicana, pero bueno, creo que he llegado hasta Santiago y algunos otros sitios y me hago idea, digamos. Y República Dominicana tiene las características idóneas para tener centros de datos de los grandes multinacionales, de los grandes proveedores de cloud. Tienen una temperatura excelente, aquí no, pero a lo mejor en el interior sí, para refrigerar los centros de datos, para que se puedan instalar, el clima es idóneo, etcétera, etcétera. Entonces, la creación y construcción de centros de datos, es decir, promocionar que esas grandes empresas de cloud pudiesen situarse en sus centros de datos aquí en el Caribe, esa sería una gran oportunidad que tendría. La otra gran oportunidad será, en mi opinión, la puesta en marcha de estudios del futuro de sistemas informáticos, es decir, de cloud computing, de big data y de analítica de datos. Y, por supuesto, certificaciones internacionales. Esas son algunas de ellas. ¿Cuáles son las carreras universitarias que, en mi opinión, está demandando el mercado? Y, ojo, está pidiendo puestos, si no estuviera aquí, daría un taco como buen andaluz que soy. Está pidiendo puestos por todos sitios. Todos los informes de McKinsey, de Forrester, de Gartner, todos están diciendo la cantidad de ingenieros que se necesitan o de empresarios que se necesitan para esta parte. Mi opinión es, el Community Manager, Social Media Manager, analista web, creo que la mayoría de las universidades, yo ya he visto aquí anuncios, debemos de preocuparnos de ello. Pero el ingeniero de Cloud Computing es una idea vital. Una joven universidad española, que no la sé cuál es, pero no procede, ¿alguien quiere comentarlo?, se ha atrevido y para octubre, que comienza el curso en España, va a montar un grado de ingeniería en Cloud Computing. Yo estuve a punto de llamarle y decir, oye, contar conmigo si hace falta. Es ideal. Otro, el ingeniero de negocios digitales. La ingeniería en Big Data y, por supuesto, la analítica de datos y analítica de Big Data. Esto, el mercado de Dominicana, el mercado de Puerto Rico, el mercado de Estados Unidos, el mercado español, lo está demandando porque los datos crecen y crecen y crecen y crecen, no paran de crecer. Y además los jóvenes estudiantes lo sabéis, que si el WhatsApp, yo llego aquí y no abro el teléfono, pues porque si abro me cuesta mucho dinero, pero cada vez me llaman un WhatsApp y ya mis amigos de aquí ya me mandan WhatsApp, y si no el Facebook, y si no sé qué, y si no sé cuánto. Eso está creciendo. Y se necesita almacenarlo, y se necesita procesarlo. ¿Y hace falta qué? Pues hace falta la profesión del futuro. ¿Y cuál es la profesión del futuro? Lo dijo Harvard Business Review, la revista más prestigiosa, de las más prestigiosas del mundo, en gestión de Harvard. ¿Qué dijo en el mes de octubre? Si ustedes entran y lo buscan, a lo mejor lo han cerrado, pero seguramente algunos lo encontrarán abierto, aparece una portada grande que pone Big Data. Y debajo que pone varios artículos en los que preconiza fundamentalmente, ¿qué? Pues que la ciencia de los datos, es decir, la ingeniería de los datos, hoy día son la materia prima, es el petróleo, es el oro que tiene.
A lo mejor me dirán, hombre Luis, profesor, es que tú eres muy exagerado, eres andaluz. Efectivamente, los andaluces somos muy exagerados. Pero no, métanse con estos datos y entren ustedes en Google y busquen Big Data o busquen Cloud Computing y pongan a su país y lo van a ver. Y pongan Gartner Forrester y le van a dar consultores independientes. Bueno, pues ya en algunos estados de Estados Unidos ya están dando doctorados y maestrías en Data Science. Desgraciadamente en España todavía no medio se ha avanzado. Yo tengo en la cabeza una cosa, pero bueno, no es momento aquí de contarla. Pero, por ejemplo, me llevé una alegría cuando estaba escribiendo mi libro de Big Data y buscando información, que en un sitio que tengo mucho cariño, porque he dado allí una conferencia, el ITAM de México, pues se han atrevido y ya están montando una maestría en Data Science. Claro, ¿eso ha dado lugar a qué? A lo que, Harvard Business Review llama la profesión más sexy, fíjense, a los estudiantes. Es decir, la palabra es fuerte. Pues lo dice Harvard Business Review, no lo digo yo. Ese es el artículo de la cabecera, de los 3 que había. Bien, pues, ¿qué es el científico de datos? El científico de datos es la profesión del futuro, pero no es un ingeniero de sistemas, ni es un ingeniero electrónico, ni es un economista. Es una nueva carrera que tiene que analizar los datos. Por tanto, necesita conocimiento de estadística, necesita conocimiento de investigación operativa, necesita incluso conocimiento de biología y hasta, si me apuras, conocimiento de medicina. Pero es la carrera que no tiene vuelta de hoja. En consecuencia, ¿yo qué puedo recomendar en el tiempo que me queda? Pues que entiendo que Cloud Computing no tiene vuelta atrás, Big Data es la segunda parte y Open Data es lo segundo, y hay que amoldarse a lo que viene, no hay posibilidad, lo que ya está. Y las universidades, la administración, los científicos, los académicos, no nos queda más de mero que reconocerlo. Y esa palabra de Data Science, repito, si entráis, veréis, digamos, que esas maestrías son ahora mismo las más demandadas. Los científicos de datos, hay pocos, hay gente que presume, pero realmente hay pocos. Pero si un ingeniero, no sé, puede ganar un ingeniero especializado, pongamos en España 40.000 euros, si alguien tiene formación de científico de datos, gana 80 sin ningún problema. Y nada más, espero no verme retrasado suficiente. Ahí me tienen ustedes localizado. Todo eso que hay ahí, pues es porque tengo un estudiante de doctorado que se ha empeñado en hacerme de todo. Y entonces me ha puesto pues todas las páginas seguidas y por haber, que yo lamentablemente pues no las puedo seguir. Y agradecer una vez más a la señora ministra, a la que tanto quiero y tanto aprecio, pues la invitación para estar aquí. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que como vamos a ganar, pues le agradezco mucho a todos los que estéis aquí, pues que hayáis podido asistir. Creo que lo que ya tienen ustedes aquí son referencias de libros. Esta mañana, pues un poco también por encargo de la señora ministra, pues me he reunido con los estudiantes de doctorado. Ya tenemos un doctor y muchas maestrías. Y bueno, hemos quedado que vamos a poner en marcha el grupo de investigación dominicana. Aprovechando uno de los sitios que tenemos aquí, toda su bibliografía, ¿qué tal? Pues lo que vamos a hacer va a ser crear ese grupo que ya estaba creado, pero le vamos a dar entidad, pues para que ayudarles a estos 15 o 20 estudiantes de doctorado a que pronto sean doctores y bueno, si podemos transmitir algo a la ciudadanía dominicana, pues será bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, por venir.